en que se pone una ficción y suceso de un pastor a Coipata, con Chuquillanto, hija del sol. Para concluir con los hechos tocantes de estos indios y sucesos de los antiguos, cuentan de algunos que ellos hacen memoria, para pasar adelante a las ceremonias y costumbres de este reino. Quiero poner en este lugar una ficción de que algunos hacen mucho caso y muestran memorias de ella. No muy lejos de la ciudad del Cusco, que son unos cerros llamados Saguasiray y Pitusiray, que está junto a los pueblos de Guayabamba y Calaca, en que dicen se convirtieron un pastor por nombre a Coipata y una ñusta de la que estaban consagradas al sol, llamada Chuquillanto, y lo que tienen por tradición. En esta cordillera y Sierra Nevada, que está encima del valle de Yucay, 4 leguas del Cusco, famoso por sus muchas huertas y recreaciones, llamada Saguasiray, guardaba el ganado blanco del sacrificio que los incas ofrecían al sol. Un indio natural de los lares, llamado Acoipata, el cual mozo, dispuesto y de gallardo entendimiento, andaba tras su ganado todo el día, y cuando el ganado descansaba, también el pastor lo hacía, tocando una flauta suave y dulcemente, en que era muy diestro, no sintiendo cosa que le diese pena ni que le alterase su contento, con disgustos ni pesares, de cuidados propios ni ajenos. Sucedió un día, cuando más descuido estaba tocando la flauta y recreándose con los acentos de ella, una cosa que de todo punto le metió en hartos cuidados, y fue que a él llegaron las 2 hijas del sol, que en toda la sierra tenían lugares donde acogerse, y guardas en todos los contornos. Guardias. Podían estas hijas del sol espaciarse por toda la sierra y regocijarse en los prados y fuentes de ella, pero en llegando la noche se recogían a su casa, y cuya entrada las guardias y porteros las miraban, y cataban si llevaban alguna cosa que dañarlas pudiese. Llegaron súbitamente a donde el pastor cantaba, preguntándole por el ganado y el pasto donde lo traía. Como llegaron de repente al pastor y él nunca las había visto, quedó admirado de tanta rara belleza y hermosura, como eran dotados las 2 ñustas, y turbado se hincó de rodillas delante de ellas, entendiendo que no eran cosa humana, ni en el ser humano cabía tanta belleza, y con la turbación no le respondió palabra. Ellas, conociendo en su semblante lo que en su pecho tenía, le dijeron que no temiese, que ellas eran las hijas del sol, tan celebradas en toda aquella sierra, y por más asegurarle, le tomaron del brazo haciéndole que se sentase, y preguntándole otra vez por su ganado. El venturoso pastor, alentado con la afabilidad de las ñustas, se levantó besándole las manos, y de nuevo admirándose de la hermosura y donaire de ellas. Y a lo que le preguntaron, respondió con unas razones tan poco compuestas, causado del espanto y novedad, que ellas también se espantaron de ello. Y la mayor llamada Chuquillanto, que de la gracia y disposición de Acoipata se había pagado, y aún aficionado extrañamente, por entretenerse le hizo diversas preguntas como era su nombre, de dónde era natural, y quién eran sus parientes. A todo satisfizo el pastor. Algo más asegurado, estando en estas razones, puso Chuquillanto los ojos de un tirado de plata que el pastor tenía encima de la frente, llamado entre los indios Canipu, el cual resplandecía y hacía unos visos graciosos, y vio en el pie 2 aradores muy sutiles, y mirándolo de más cerca, vio que los aradores estaban comiendo un corazón. Agradada de ello le preguntó Chuquillanto que cómo se llamaba aquel tirado de plata. A Coipata le respondió que se llamaba Utusi, el cual vocablo hasta ahora no se ha podido alcanzar su verdadera significación, y es de notar que lo que comúnmente llaman Canipu, él le dijese se nombraba Utusi. La ñusta, viéndole visto muy despacio, se lo volvió, y aun con él su corazón, y se despidió del pastor, llevando muy en la memoria el nombre del plumaje y el de los aradores. Iba pensando cuán delicadamente estaban dibujados, y al parecer vivos.
comiendo el corazón, y aun ella se lo roían y consumían. Y en todo el discurso del camino no trató otra cosa con su hermana, sino de la gentileza y talle del pastor, y la mucha gracia con que tocaba su flauta, y de sus razones, hasta que llegaron a sus palacios y morada, donde las ñustas, hijas del sol, tenían su habitación. Comiendo el corazón, y aun a ella se lo oían y consumían. Y en todo el discurso del camino no trató otra cosa con su hermana, sino de la gentileza y talle del pastor, y la mucha gracia con que tocaba su flauta y sus razones, hasta que llegaron a sus palacios y morada, donde las ñustas hijas del sol tenían su habitación. A la entrada, los porteros y guardias las cataron, y miraron con diligencia si llevaban alguna cosa consigo, porque refieren que algunas veces sucedió a algunas ñustas de aquellas llevar a sus galanes metidos en las chumpis, que acá llamamos fajas, y otras en las cuentas de las gargantillas que se ponían en las gargantas. Y recelosos de esto, los porteros las miraban con mucho cuidado. Entradas en los palacios, hallaron las mujeres del sol que las aguardaban para cenar, teniendo guisadas muchas diferentes de comidas que ellas usaban en ollas de fino oro. Chuquillanto, con el desasosiego que en su corazón llevaba, no quiso cenar con su hermana y las demás, sino luego se metió en su aposento, diciendo que venía molida y cansada de andar por la sierra. Y a la verdad, la memoria del pastor la molía y fatigaba, más que el cansancio, que de muy buena gana tornara a salir luego y andar por la sierra, a trueque de gozar de su vista. Las más cenaron, y Chuquillanto, retirada en su aposento, un tan solo punto no podía sosegar, que el corazón ardía en vivas llamas, y con la soledad las aumentaba y crecían a más andar, y ya deseaba el día y la noche, le parecía larga y penosa, luchando con el nuevo amor y con la fuerza que en su pecho hacía, por desecharlo al principio, se quedó dormida con algunas lágrimas que bañaban su rostro. Había en esta morada, dedicada a solas las hijas y mujeres del sol, palacios grandes y suntuosos, y en ellos infinitos aposentos, ricamente labrados, y en ellos vivían las mujeres e hijas del sol, traídas de las 4 provincias sujetas al Inca, y en que dividió su extendido reino, llamadas Chichaysuyo, Contisuyo, Collaysuyo y Antisuyo. Y para estas 4 diferencias de mujeres había 4 fuentes de agua, clara y cristalina, que salían y traían su curso de las 4 partes dichas, y en esa fuente se bañaban las naturales de la parte donde corría. Llamábanse las fuentes las de Chinchansuyo, que estaba en la parte del occidente, Suyapuquio, que significaba fuentes de guijas, y la otra se llamaba Yuyuchapuquio, que significa fuente de ovas, y estaba en la parte oriental, que se dice Collasuyo. La otra hacía la parte del septentrión, se decía Ocorura Puquio, fuente de berroz, que es Contesuyo, y la de hacia el mediodía se llamaba Sigyapuquio, que quiere decir fuente de ranas, que es Antisuyo. En estas fuentes se bañaban la que hemos dicho que dedicadas al sol moraban en aquella casa. La hermosa Chuquillanto, metida en un profundo sueño, parecíales que veía un ruiseñor volar y mudarse de un árbol en otro. Cantando suavemente y con su dulce armonía, la entretenía, y después de haber cantado, se le vino a poner en sus faldas, y la empezó a hablar, diciéndole que era la causa por qué estaba triste, y a rato suspirando, que no tuviese pena ni imaginase en cosa que se le pudiese causar. Y la ñusta respondía que sin duda muy presto acabaría su vida, si no le daba remedio a su mal, y el ruiseñor le respondió que él se le daría muy conforme a su gusto, que le dijese la ocasión de su tristeza, a lo cual Chuquillanto brevemente le decía el mucho amor que había cobrado al pastor a Coitapia, guarda del ganado blanco de su padre el sol, y que muy presto vería su muerte si no le veía, y por otra parte, si fuese sentida de las mujeres del sol. Su padre la mandaría matar. Entonces el ruiseñor le dijo que no le causase aflicción aquello, que se levantase y pusiese en medio de las 4 fuentes, y allí cantase lo que más en memoria tenía, y que si las 4 fuentes concordasen en el canto,
respondiéndole lo mismo que ella cantase, que seguramente podía hacer lo que quisiese. Y diciendo esto, el ruiseñor se fue, y la ñusta, despavorida, despertó espantada del sueño, y a grandísima prisa se comenzó a vestir, y como toda la gente de la casa estuviese en profundo sueño, sepultada, tuvo lugar, sin ser sentida, de levantarse, y fuese y púsose en medio de las 4 fuentes, y empezó a cantar, acordándose de los oradores, y tirado de la plata, en el cual estaban comiendo el corazón, que dijimos, y decía suavemente: Mikuk usutu kuyuk utusi kusin, que significa orador que estás comiendo el utusi, que se menea dichoso, es. Y luego comenzaron las 4 fuentes, unas y otras, a decirse lo mismo, a gran prisa, respondiendo a la ninfa con mucha conformidad y consonancia, de que la ñusta quedó contentísima, pareciéndole que no había más que desear, pues todo correspondía a su deseo, y las fuentes se le mostraban favorables. Así se volvió a su aposento lo poco que de la noche quedaba, deseando la luz del día para ver a su querido pastor Acoipata. Del fin desdichado que tuvieron los amores de Acoipata y Chuquillanto. Por no ser de largo el capítulo pasado y causado fastidio a los lectores, le quise dividir en dos, porque la ficción y fábula, como la refieren los indios antiguos, hacen de ella gran caudal. Después de partidas las 2 ñustas para su casa, quedó el pastor Acoipata con su ganado, y habiéndolo recogido se metió en una cabaña, triste y pensativo, acordándose de la hermosura de la belleza ñusta y de su traje y bizarría, y ocupado su corazón con el nuevo cuidado y aun con la desesperación que la acordase y considerar quién ella era, y la dificultad que en su amor podía tener le causaba, porque las semejantes hijas del sol eran respetadas y miradas de todos los pastores con mucha veneración, y ninguno se atrevía a poner en ellas los ojos, por miedo del gran castigo que en los tales se ejecutaba. Y con esta consideración, tocando a ratos su flauta y a ratos lanzando ardientes suspiros de lo más interior del alma, y bañando la tierra cercana en sus cálidas lágrimas, sólo un triste ay se le oyó, que a las piedras enterneciera y a las ovejas de solo pastor, como no acostumbradas a oír semejante lamento en su guardia. Llegándose a la puerta de la choza casi le querían ayudar, el cual, después de haber consumido casi toda la larga noche en sus imaginaciones y llanto, al alba se quedó amortecido, vencido por la fuerza de su mal, que le iba consumiendo los vitales espíritus, y quería mediante la muerte triunfar del atrevido pastor, y sin duda allí feneciera sus días, si el remedio para él no le viniera presto. Tenía este Acoipata, en los lares donde era naturaleza, la madre que le parió, que sin duda debía de ser de aquellas que los indios respetan entre sí con nombre de adivinas. Esta supo la aflicción y trabajo en que estaba su único hijo, y que sin duda ninguna la vida se le acabaría muy presto si el remedio no le venía. Y alcanzada la causa de su mal, por el demonio, tomó un bordón muy galano y pintado, que ella tenía en gran virtud para tales sucesos, y sin detenerse tomó el camino por la sierra, ayudada del que le hizo sabedora. Dio la pena de su hijo, y antes que el sol saliese estaba ya en la cabaña de su hijo. Entró en ella y vióle amortecido y muy cerca de muerto, todo bañado en lágrimas. Despertóle con dificultad e hízole volver en sí. Cuando Acoitapia vio y conoció a su madre, fue admirado, no sabiendo cómo tan presto allí fuese venida. La madre, que sabía su mal, le empezó a consolar, diciéndole que se aliviase, que ella daría presto remedio a su tristeza y medicina a su mal, que se alentase, y con esto salió de la cabaña, y de junto a unas peñas cogió cantidad de ortigas, comida según dicen los indios, apropiada para la tristeza y alegrar el corazón, y de ellas hizo un guisado a su modo. Aún no había acordado cuando las 2 hermanas hijas del sol estaban a la puerta de la chozuela de Acoitapia, porque Chuquillanto al amanecer se vistió y con su hermana
En achaque de pasearse por los verdes prados de la sierra, se salió de la casa y enderezó a donde estaba su nuevo amor, porque su corazón a otra parte no le guiaba. Y algo fatigadas del camino, se sentaron junto a la puerta, y como viesen dentro a la vieja, la hablaron de rodillas. Les dijo que no tenía otra cosa que darle sino que aquel guisado de ortigas, el cual ellas recibieron con mucha voluntad, y no con menos gusto. Empezaron a comer. Chuquillanto revolvía los ojos por la cabaña, por si vería con ellos a su querido Acoitapia, pero al tiempo que ella y su hermana llegaron, se había ocultado, por orden de su madre, dentro del bordón que había traído. Y como Chuquillanto no le viese, preguntó por él. La vieja le respondió que era ido con el ganado, y Chuquillanto, aficionada a la hermosa labor del bordón, le tornó a preguntar que cuyo era aquel tan lindo bordón, y de dónde lo había traído. La vieja le respondió que antiguamente había sido una de las mujeres queridas de Pachacamac, huaca celebradísima en los llantos juntos a la ciudad de los reyes, y 4 leguas de ella, y que por herencia le venía a ella. Chuquillanto, enamorada del bordón, con mucha prestancia se lo pidió, y la vieja, aunque al principio por dárselo más a desear, se lo negaba. Al fin se lo concedió. Tomólo Chuquillanto en sus manos, pareciéndole mucho mejor que antes, y habiendo estado un rato con la vieja, como el deseo de ver a Acoitapia le instigase, se despidió de ella y se fue por los prados revolviendo sus inquietos y hermosos ojos de una parte a otra por ver si le vería. Todo el día gastaron las 2 hermanas de unos lugares a otros, no parando, con deseo Chuquillanto de gozar de la vista y conversación del pastor, que su hermana bien ignorante de ello estaba, y como el sol ya fuese inclinado y alargando sus sombras. Cansadas dieron la vuelta hacia los palacios, como sumo dolor de Chuquillanto, en no haber alcanzado a ver el que consigo llevaba, metido en el bordón. Y llegado a las puertas, los guardias las miraron con diligencia, como todas veces lo hacían, y como sólo viesen de nuevo el bordón que claramente traían, cerraron las puertas y ellas entraron en sus aposentos, sin querer Chuquillanto asistir a la cena con su hermana y de las demás hijas y mujeres del sol, que el fuego que traía en su pecho no la dejaba comunicar con nadie, sino a solas quería que ardiese para que más se acrecentase, y puesto el bordón junto a su cama se acostó, y pareciéndole que estaba sola, comenzó a llorar y a suspirar, a ratos, por el pastor, hasta que cerca de la medianoche se quedó dormida. En esto Acoitapia salió del bordón donde estaba oculto, y hincado de rodillas delante de la cama de su ñusta, la llamaba con una voz mansa por su nombre. Ella despertó, despavorida y con mucho grandísimo espanto. Se levantó de su cama y vio junto a ella a su querido pastor vertiendo lágrimas. Ella, que lo vio turbada de tal acontecimiento, se abrazó a él preguntándole cómo había entrado allí dentro, estando los palacios cerrados. Él le respondió que en el bordón que su madre le había dado había venido sin que nadie le sintiese. Entonces Chuquillanto le cobijó con las mantas de lipi labradas, que en su cama tenía, y de cumbi finísimas, y durmieron juntos los 2 amantes, y cuando sintieron que quería amanecer, Acoitapia se metió en el bordón, viéndole su ñusta. Después que el sol había bañado toda la sierra, Chuquillanto, por gozar a solas y sin estorbo de la conversación de Acoitapia, tomó su bordón y dejando a su hermana en los palacios, se salió de ellos y se fue por los prados con su bordón en la mano, y llegando a una quebrada oculta, se sentó con su querido pastor, que ya del bordón había salido, a platicar. Pero sucedió que uno de los guardias, notando que había salido Chuquillanto sola, cosa que nunca había hecho, la siguió y al fin, aunque en lugar escondido, la halló con Acoitapia en su regazo, y como tal viese, empezó a dar grandes voces. Acoitapia y Chuquillanto, que se vieron descubiertos, temerosos, que si los cogiesen les darían la muerte, pues su delito no se podía ya encubrir, se levantaron y se encaminaron, huyendo hacia la sierra, que está junto del pueblo de Calca,
y cansados de caminar se sentaron encima de una peña, pensando estar ya salvos y seguros, y ahí se quedaron con el cansancio adormecidos. Y como entre sueños oyesen gran ruido, se levantaron, tomando ella una hojota en la mano, que la otra traía calzada en el pie, y queriendo otra vez huir mirando a la parte del pueblo de Calca, el uno y el otro fueron convertidos en piedras. Y el día de hoy se parecen las dos estatuas desde Gualiabamba y desde Calca, y de otras muchas partes, y yo le he visto muchas veces. Llamábase aquella tierra Pitucira, y este fue el fin de los amores de los dos amantes, Acoitapia y Chuquillanto, los cuales los indios celebran y refieren, como cosa sucedida en tiempos antiguos, como otras fábulas que también cuentan.